Hoy, durante la ofrenda, les dije que si había una necesidad, y no es que no tenga fe o que no confíe en Dios, pero a veces tenemos que recordar a la iglesia cuál es el método de Dios, cuál es el método de Dios para que tú puedas tener abundancia en tu vida también. Y no voy a hablar de prosperidad como hablan otros, voy a hablar de cuál es el método de Dios para multiplicar. ¿Okay? Si alguien te dijera que tiene la fórmula para que tú prosperes, ¿lo harías? ¿Sí? Yo he visto gente que va a cursos de finanzas porque creen que en ese curso de finanzas les van a enseñar la fórmula mágica para hacerse ricos. Y ahí van. Y bueno, ya hay cursos de finanzas que cuestan un buen billete. Y son capaces de pagarlo. Bájame tantito para que pueda pegarme más el micrófono, por favor. Y son capaces de pagar altas cantidades con tal de encontrar la fórmula mágica de cómo hacerme de billete, obvio sin trabajar, ¿verdad? Lo que más nos gustaría a todos es tener lana y sin trabajar, ¿verdad? Pues esa fórmula no funciona mucho, ¿eh? O sea, si quieres tener, tienes que trabajar. Ese es punto número uno. Pero bueno, el mundo actual, la sociedad, mide todo en términos de pérdidas o ganancias. Casi todos quieren obtener ganancias. No conozco a alguien que le guste perder. A nadie le gusta perder. Y lo que menos nos gusta perder es dinero. ¿A quién le gusta perder dinero? A nadie. ¿A ti sí? El mago lo desaparece. Dice, yo lo desaparezco. Bien. ¿A quién le gusta perder dinero? Dígame. La verdad es que a nadie, ¿no? Es algo que nos gusta mucho, no perder dinero. Por eso, cuando vamos a hacer una inversión, antes de hacerla, ¿qué hacemos? Pues comenzamos a hacer una evaluación de todas las posibilidades de pérdida o de ganancia, ¿verdad? El punto es que cuando te invitan a un negocio como socio o a invertir en algo, debo de hacer un estudio y ver los términos de pérdida de ganancia, pero me gustaría casi siempre obtener mayor ganancia con el menor riesgo posible de pérdida, es decir, invertir a lo seguro. ¿A quién le gusta ese tipo de negocios? Invertir a lo seguro, ¿no? Por ahí tengo yo relación con algunos mercadólogos y hay unos que se llaman negocios de papel que son muy buenos, ¿no? Luego les explico de qué se trata. Pero en muchos casos, para ganar, no importa lo que tenga que hacer, si el resultado es una ganancia económica. Yo me comprometo a veces, o nos comprometemos cuando invertimos en algún proyecto, en hacer cualquier tipo de cosa con tal de llegar al éxito financiero que estoy buscando en esa nueva empresa, ¿verdad? O en ese nuevo negocio. Y a veces no importa si tengo que pasar por encima de alguien, o si tengo que mentir, o si tengo que fregarme a alguien, no importa, o hacerme insensible a las necesidades de los demás, o que aún perder toda clase de valores si el resultado son billetes. ¿Okay? Espero que no haya ninguno aquí que piense de esa manera, porque yo le voy a decir ahora, este es el método del mundo, el método como funciona el mundo, pero yo le voy a decir ahora cuál es el método de Dios para multiplicar, y es muy diferente. ¿Usted cree que Dios conoce nuestra necesidad? ¿Sabe que la vida es así? ¿Cree que sepa o no? ¿Ustedes creen que Dios sabe que nosotros como pueblo suyo, como hijos suyos, requerimos de recursos, requerimos de finanzas? ¿Cree que lo sepa Dios o no? ¿Cree que está interesado en nuestras finanzas Dios o no? ¿Sí o no? Díganme la verdad. ¿Sí? ¿Creen que está Dios interesado en nuestras finanzas? ¿Sí? Ok. El método de Dios es diferente. Y acompáñenme a un texto súper conocido y súper mal interpretado también por muchos, que es Mateo 6, del verso 31 al 33. Este es un versículo muy interesante
en donde hay una promesa de Dios, pero también hay una muy mala interpretación. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la bendición de poder estar reunidos en tu nombre, Señor, para ser instruidos como hijos tuyos, Señor, para que tú nos lleves, Padre, al punto donde tengamos comunión contigo en todas las áreas de nuestras vidas. Sella este mensaje en nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios nos dice, si tú eres hijo mío, si tú tienes una relación conmigo íntima, si tú has sido comprado con mi sangre preciosa, si tú eres hijo de Dios, dice, tú no te tienes que afanar por las necesidades primordiales de la vida. ¿Okay? Dice Dios, esas serán cubiertas por mí. Solamente necesito que me busques y cuando lo hagas, estés buscando mi justicia. Wow. Entonces Dios quiere bendecirnos sin que tengamos que comprometer nuestros valores morales o nuestros principios como creyentes, y sin que tú pierdas también la oportunidad de ayudar a los demás. ¿Y sabe por qué Dios puede hacer esto? Porque Él es el dueño de todo. Así es de que si en algún momento pensaste que tú eras propietario o que yo era propietario de algo, déjame decirte que estamos en un tremendo error. Todo es temporal para nosotros, ¿okay? Todo es prestado. En este mundo todo es temporal, todo es prestado, ¿okay? Nada es de nosotros. Dice Colosenses capítulo 1 verso 16. Acompáñeme ahí nada más para que vea todo lo que es de Dios. Vamos a hacer un repaso de las cosas que son de Dios, para de ahí lanzar en adelante qué es lo que quiere Dios de nosotros, en base a que todas las cosas son de Él. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Salmo 89:11. Ok, dice, tuyos son los cielos y tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Y para terminar, acompáñeme al libro de Ageo, capítulo 2, verso 8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios es dueño ¿de qué? De todo, incluyendo nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Entendemos eso? ¿Sí? Que todo lo que tienes es de Dios porque Él te dio la capacidad para hacerte de ese tipo de cosas materiales. Así que Dios tiene derecho de hacer con lo suyo lo que Él quiera, ¿o no? ¿Sí o no? Y nosotros tenemos derecho a preguntar, ¿por qué si Dios es bueno, me va mal? ¿Por qué si Dios es dueño de todo, es mi Padre y Él tiene poder para darme todo,
¿Por qué paso carencia? ¿Hay alguien aquí que esté pasando realmente tiempos económicos malos? Díganme. Así que diga, yo sí la estoy pasando gacha. ¿Sí o no? ¿Nadie? Entonces, ¿por qué no hay lana aquí en la iglesia si todo les va tan bien? Porque nadie levantó la mano, o sea que todo les va bien. ¿Sabes por qué a veces entramos en ese tipo de situaciones? Porque tal vez no estamos siguiendo el método de Dios, o tal vez porque no lo conocemos. Ajá. O tal vez porque lo conocemos, pero no le creemos. O tal vez porque ignoramos lo que Dios dice de su palabra y preferimos seguir en el modelo del mundo. ¿Cuál es la bendición más grande que Dios nos ha dado, hermano? Piénsalo bien antes de contestar. ¿Cuál es la bendición más grande que Dios nos ha dado? La bendición más grande que Dios nos ha dado es a Jesús. Para todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la salvación. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios, de la muerte eterna, del juicio de Dios. La bendición más grande que Dios nos ha dado como creyentes es a su Hijo Jesús, para que en Él nosotros encontremos redención y vida eterna. ¿Está de acuerdo? ¿Cuántos de aquí van a vivir esa vida eterna en la presencia de Dios? 2, 3, 4, 5, un buen, ¿verdad? Todos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y eso no es una gran bendición? Claro que sí lo es. Ese es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Y yo creo que con ese regalo para nosotros sería suficiente para vivir confiando y vivir en paz, esperando ese día en que me voy a encontrar con el Señor, ¿sí o no? ¿Sí? Ayer fue aniversario de la muerte de mi mamá y yo hice un comentario que me parece muy bueno. Dije, ayer mi mamá cumplió 10 años de ser feliz. ¡Wow! ¿Ves? De estar en la presencia de Dios, de olvidarse de todas las preocupaciones y de toda la tensión y todo. Ahí nada más en la presencia de Dios, en ese lugar maravilloso que describe la Biblia, en la presencia de Dios en el cielo. ¿Se acuerdan cuando fuimos al cielo? Que hicimos un viaje al cielo, pues así en ese lugar maravilloso que describimos, imagínate, ¿no? Ya no puede haber algo más maravilloso que esa vida eterna. Pero mientras esperamos, hermano, vivimos en este mundo. Y mientras esperamos en este mundo, que dijo Jesús, que lo acabamos de leer, dijo, no se me afanen, por las cosas o necesidades primordiales de la vida. ¿Y cuáles son las necesidades primordiales de la vida? Dígame alguien. Internet, Facebook, ¿qué más? ¿No? No, eso no. ¿Cuáles son las necesidades primordiales de la vida? Casa, comida y ropa, vestido. ¿Ok? En otra parte de la Biblia dice, quien tenga casa, comida y sustento, ¿que qué? Que con eso esté contento. ¿No dice así? ¿Sí o no dice así? Así dice la Biblia. Quien tenga casa, comida y sustento, que esté contento, que tenga contentamiento. Pero vamos más allá de esas cosas. Dios promete que Él va a sostener en estos aspectos, en estas áreas de la vida, a sus hijos en automático. Y eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se quedó ayer sin comer porque no tenía para comer? La neta, aquí. Nadie. ¿Quién durmió aquí en la calle porque no tenía dónde dormir? Nadie. ¿Quién tuvo que salir encuerado a la calle? Bueno, eso no lo digan porque no tenía que ponerse. O sí tenía que ponerse, pero muy chiquito, ¿no? Dios dice, eso en automático ya está cubierto por mí. Por lo demás, Dios quiere bendecirnos también, pero para que nos bendiga en otras áreas, o sea, en lo primordial, ya estamos cubiertos por Dios. ¿Están de acuerdo, sí o no? Nadie se quedó sin comer, ¿verdad? Ok, bien. En lo demás necesitamos
aprender el método de Dios. Y debemos de poner en orden todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. ¿Cuántos vinieron al famoso curso de finanzas? ¿Sí? ¿Y desde entonces ya cambió su vida o no? Sí, porque hicieron caso. Si hicieron caso y hicieron algunos de los consejos que les dieron, es posible que hayas mejorado tus finanzas. Pero aquí les va el método de Dios. Mateo 6:24, otra vez, donde empezamos. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. Dice: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y ese Dios de las riquezas es Mamón, ¿se acuerdan? Dice: no puedes servir a Dios y a Mamón. Ese es el Dios de las riquezas. Ajá, así se llama. Hay dos caminos. Ajá. ¿Sirves a Dios? ¿Sirves a Dios o sirves al mundo? Tú decides, de verdad. ¿Sirves a Dios o sirves al mundo? ¿Sigues el método de Dios o sigues el método del mundo? Dios quiere bendecir a su pueblo, pero hay muchas cosas que llegan a detener la bendición de Dios. Y la primera cosa que detiene la bendición de Dios, ¿sabes cuál es? La incredulidad. La incredulidad. Esa es una de las principales causas por las cuales las bendiciones se detienen. Otra cosa es pedir mal. Otra cosa es la desobediencia, el pecado y muchas cosas más. Dice en Santiago 4:3: pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. O sea, lo que le pedimos a Dios es para puro deleite de la carne. Dice Dios: pues no, eso no te lo voy a dar. Dios promete suplir todas nuestras necesidades básicas de la vida para quienes buscan el reino de Dios y su justicia. Pero eso no quiere decir que Dios te va a cumplir todos tus caprichos o todo lo que tú pidas, porque dice que pedimos mal. Porque pedimos en vanidad, pedimos en orgullo y a veces pedimos piedras y serpientes. Pedimos cosas que nos van a dañar y que no están conforme a la voluntad de Dios, así de que no esperes que lleguen esas cosas. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que disfrutemos todo lo que es de Él. ¿Tú crees? ¿Qué padre no quiere que su hijo disfrute todo lo que es de Él? Pues algunos sí, que son bastante egoístas, ¿no? Pero qué padre bueno no quisiera que su hijo disfrutara de todas sus bendiciones, ¿no? Igual Dios quiere que disfrutemos de todo lo que es de Él. Eso incluye dinero también. Pero si pedimos lo que nos va a hacer daño, cuando no estamos preparados para recibirlo, cuando pedimos cosas que le pueden ofender a Él, no las vamos a recibir. Dice Primera de Juan 5:14 y 15, acompáñeme ahí, Primera de Juan 5:14 y 15. No se me duerma mi hermano, porque ahorita viene la fórmula de cómo, aguante, y es gratis, no le estoy cobrando. Ahorita cuando llegue a ese punto voy a levantar otra ofrenda si quieren que les dé la fórmula. Ok, dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, luego, ¿cómo dice? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, la clave de la oración contestada con un sí, que es lo que esperamos, es que es una oración que está ¿en qué? En la voluntad de Dios. Es una oración que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahí mismo, si nos vamos a Mateo en el 21:22 dice: y todo lo que pidieras en oración creyendo,
lo recibiréis. Entonces ahora tenemos aquí las palabras de Jesús que dice que si creemos, lo recibiremos. Y qué bonito si lo sacamos del contexto y decimos, Dios cumple todos mis caprichos. Basta con decir, yo creo. O basta con decir, declaro. Pero malas noticias, no es así. Para que puedas recibir la respuesta sí a tus oraciones, debes de tomar en cuenta la voluntad de Dios. Como dice Juan, conforme a su voluntad. Así deben de ser nuestras peticiones. Tú debes pedir conforme a la voluntad de Dios. Y tú puedes pedir lo que quieras, hermano, ¿ok? Pero Dios, como un buen padre, solo te va a dar lo que es conforme a su voluntad y lo que verdaderamente necesitas. ¿Quién es padre aquí? Hay muchas cosas que los hijos piden, ¿no? ¿Sí o no? Y a veces solamente son caprichos, ¿no? ¿O no? Cuando dice, papá, es que yo quiero el celular ese que... Dices, no, ¿para qué? Con el que tienes está bien. No, pero es que yo quiero ese celular porque... No, con ese está bien. Y aunque lo pida y se tire y se revuelque, si no lo necesita, no se lo vas a dar. ¿O sí? ¿Por qué? Si aunque tengas el varo para comprárselo, ¿por qué no se lo vas a dar? Porque no lo necesita y porque estarías haciéndole un daño a él. ¿Sí? ¿Me entiende? Igual Dios, si tú vas y le dices, Señor, un carro del año porque no lo necesitas. Una casa, si no la necesitas, no te la va a dar. Esas enseñanzas no son ciertas. ¿Ves? Dios no es tu monigote, no es nuestro monigote. ¿Cuál es el método de Dios para bendecirnos económicamente? Muy fácil. La ley de sembrar y cosechar. Eso es. Así trabaja Dios. Piensa que tú eres un agricultor, hermano. Tienes semilla, pero solamente un costal, ¿ok? Tienes un costal de lo que tú quieras. ¿De qué lo quieres? ¿De qué semilla quieres? De frijol, de maíz, de mota, no, esa no. ¿De qué? De soya. Bueno, ahí tenemos diferentes opciones, ¿ok? Tienes un costal y debes decidir qué vas a hacer con ese costal. Vender, comer y sembrar. Son 3 cosas que tienes que hacer con ese costal. Ese costal te tiene que servir para vender, para comer y para sembrar, ¿ok? Ahora, ¿qué haces con ese costal? ¿Lo comes todo? ¿Qué pasa si te lo comes todo? Si todo lo que siembras te lo comes, o sea, lo siembras todo y todo lo que sale te lo comes, ¿qué haces? Pues te quedas sin recursos. Lo vendes todo, pues no comes, entonces sería tonto vender todo. Lo siembras todo, sí, pero tienes que repartir en partes. Una parte de la siembra es para vender, para hacer tus negocios. Una parte de la siembra es para comer y otra parte de la siembra es para producir más semilla. Si lo haces así, quizás por un tiempo vas a experimentar cierta escasez, pero al futuro, al tiempo, vas a tener el fruto. Lo que sembraste será lo que cosecharás. Y lo que te asegura que vas a tener semilla para seguir sembrando. Si te lo comes todo o lo vendes todo, no vas a tener semilla para sembrar, porque te lo comiste o lo vendiste, ¿ok?
Esta es la forma de multiplicar con Dios. Así el ciclo no se rompe, siempre estoy cosechando, pero si no siembro, no tengo cosecha. Aunque exista en la siembra también otros factores importantes, algunos dependen del hombre y otros dependen como de la lluvia, del sol, del abono, el cuidado de cada planta. Así es de que hay factores que dependen del hombre y otros de Dios. El terreno es muy importante donde sembramos. Por eso debemos saber dónde sembrar. ¿Y debemos de sembrar en dónde? En tierra, ¿qué? Fértil. Y el terreno más fértil para sembrar la semilla que Dios te da, ¿sabes cuál es? La obra de Dios. La iglesia local. Misiones. La iglesia donde tú te congregas. Así como en otros ministerios de la iglesia. Aquí es donde la semilla da buena cosecha. Acompáñame a Corintios, a 2 de Corintios capítulo 9, aquí es donde vamos a centrarnos un poquito, no voy a ser muy largo, pero sí vamos a ir a la sustancia del mensaje. Dice 2 de Corintios capítulo 9, versos 6, 7, 8 y 9. Es Pablo hablando a la iglesia de Corintios, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, obvio. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El 10 y el 11. Y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Wow. Pablo está escribiendo a los corintios y les está diciendo cómo deben de ofrendar a Dios. ¿Sí? Él está levantando una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén y esta ofrenda la ha preparado ya con mucho tiempo. Hubo varias iglesias que participaron en esta ofrenda, pero la figura de la siembra y la cosecha es muy familiar en la Biblia. Un buen agricultor no siembra protestando. ¿O sí? Un buen agricultor, ¿qué espera cuando va sembrando? Una buena cosecha. ¿Y cómo va sembrando? Con alegría, ¿no? ¿Sí? Va sembrando con mucha alegría, aunque está bajo el sol y todo, pero lo va haciendo con alegría porque está pensando en la cosecha. ¿Crees que siembra escasamente? No. Con alegría y abundancia. Porque conoce la relación entre la siembra y la cosecha. Y la palabra generosamente revela la naturaleza del dar con desprendimiento, ¿ok? Las ofrendas del creyente no son un sacrificio, sino una preparación para su cosecha. Dios ya demostró en el plan de salvación la forma de sembrar y garantizar cosecha. Dio a su Hijo. La cosecha es la iglesia, la salvación. El hombre debe elegir si cosecha o no. Si cosecha las bendiciones de Dios, que Dios tiene reservadas para nosotros. Y dice el verso 7 que cada quien tiene que dar como propuso en su corazón, pero conforme a ¿qué? A tu prosperidad. Entonces, se denota una decisión bien meditada aquí. Cuando tú das dinero y pides cambio, es un ejemplo, por ejemplo, no sé si alguien lo hizo hoy, pero ponte tu casco si lo hiciste. Cuando tú vienes a la iglesia y das un billete, por ejemplo, de 500 y dice, nada más que me regresas 300 de cambio,
quiere decir que tú no venías preparado para dar a Dios. Que improvisaste en el momento. ¿Cuánto le doy? Ajá. Lo que es de Dios ya viene aparte, ya lo traes acá aparte. Entonces se denota una decisión bien meditada, porque la generosidad cristiana brota de una decisión pensada. No es una emoción momentánea, es algo que se ha meditado y preparado de antemano por Dios. Hay lugares donde te manipulan y te emocionan. Y vamos a pactar con Dios y ¿cuántos pueden dar 1,000 pesos? Y pasen aquí adelante los de 1,000. ¿Ves? Entonces, como tú quieres ser reconocido, pasas adelante con tus 1,000. Pero eso no estás dando porque estabas ya con una decisión meditada, para Dios. Eso fue algo que en el momento fue una emoción. Es algo meditado y preparado de antemano para Dios. Otra cosa es no con tristeza, no de mala gana. Cuando das, no lo puedes dar de mala gana. La ofrenda que entristece al dador no es verdadera. Si tú lo das así como que ching, esa ofrenda no es verdadera. Esa semilla no produce, no sirve. El dar no debe entristecer al cristiano. El que da con un espíritu triste no recibe ningún beneficio de lo que da. ¿Qué óvole? Está chido, ¿eh? Pero el dador alegre, por el hecho de dar así, quiere decir que es una persona que está satisfecha, que entiende su relación con Dios y que quiere caminar con Dios. El que da de mala gana, mejor sería que no diera, pues su espíritu y carácter son completamente opuestos al espíritu de Cristo, quien nos da generosamente todas las cosas, ¿sí o no? ¿Tú crees que Cristo te bendice de mala gana? Cuando tú oras a Él, ¿te bendice de mala gana? Cuando te hace tu milagrito, ¿te lo hace de mala gana? Dice, ¡ay! ¿Sí? ¿O no? ¿O lo hace con todo el amor y disposición y alegría? No por necesidad, ¿ves? Es decir, no das porque se te pide, o no das para sentirte bien con Dios y compensar deberes que no cumplimos en otros sentidos, ¿no? Esto no es dar. Cuando se da por quedar bien con el hombre, no es dar. Cuando se da por presión, tampoco es dar. Luego hay una palabra maravillosa que dice que Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Eso es maravilloso, ¿no? Dios ama al que da con alegría. Es la forma más eficaz de proclamar el nombre de Dios, alegre. Dar, de todos los deberes cristianos, hermanos, es el que puede hacer, es el único que se puede hacer con alegría. Dar. Especialmente cuando se trata de planes destinados para el avance de la obra del reino de Dios en la tierra. La generosidad es el espíritu de Cristo. El egoísmo es el espíritu del mundo. ¿Con cuál estás trabajando tú, no? ¿Con el espíritu de Cristo o con el espíritu del mundo? El carácter del cristiano es dar. El carácter del mundo es dame. Verso 8 de Corintios dice, abunde en vosotros toda gracia. El verso 8 al 11 se presenta el poder de Dios y su voluntad de proporcionar a los hombres lo suficiente de todas las cosas para que a su vez puedan dar ellos. Las palabras todo y toda que aparecen en estos versos, y aparecen 4 veces del verso 8, para expresar la plenitud de los recursos de Dios. Dios abunda y nos da abundancia en dones espirituales y en recursos. Y todos los recursos de Dios están a disposición de cada creyente, de cada uno de sus hijos. Pero ¿sabes para qué? Para que ayudes a que la obra de Dios avance. No son para que te compres cosas. Digo, dentro de eso lo puedes hacer, pero el propósito principal cuando Dios prospera a alguien es para que ese alguien ayude a que prospere la obra. Semilla, verso 10. Pablo toma un razonamiento, una analogía de la agricultura y el mundo espiritual.
Así como Dios recompensa a los que trabajan la tierra haciéndola fructificar abundantemente, de acuerdo con lo que sembraron, así también Dios lo va a hacer con la siembra, con la semilla que Él te da. La ley de la siembra y la cosecha del mundo es natural, pero también se cumple en el plano espiritual. Y se cumple también en el uso que hacen los seres humanos de sus posesiones. Los que son generosos cosecharán abundantemente. Funciona. Las bondades de Dios, ¿ok?, serán para ti. Y aunque no sea necesariamente, escúchame esto bien, en la misma moneda. Hay muchos que quieren negociar con Dios y le quieren dar dinero para que les regrese más dinero. Tal vez Dios no te lo regrese en dinero, ¿se da cuenta? Tal vez Dios te regrese bendiciones espirituales, tal vez Dios te regrese salud, tal vez Dios te libre de un problema o cosas como esas. No siempre que des dinero te va a regresar dinero. Esa es una falsa enseñanza también. Pero te va a dar otro tipo de satisfacciones mayores que el dinero. ¿Ves? Enfocarse únicamente en el dinero, el amor al dinero, ¿qué dice que es? La causa de todos los males. El amor al dinero es la causa de todos los males. O sea que el amor al dinero es una pasión muy, muy baja, hermano, es una frecuencia demasiado baja. ¿Ves? El dinero nada más es un recurso. Pero en el cielo no se va a usar el dinero. Son frecuencias muy por debajo, ¿ves?, de lo que es la mente de Dios. Dios da semilla, Dios ordena las estaciones, Dios envía el sol, Dios envía la lluvia y hace lo mismo con las semillas que tú siembras. Dice en el verso 11, ¿para qué hace todo eso Dios? Para que estén enriquecidos. 11. Para que estéis enriquecidos en todo. Y luego, ¿para qué? Para toda liberalidad, dice, para que tengas mucha lana. ¿Para que qué? Para que ayudes y des con toda liberalidad, para que no te andes ahí agarrando el codo, ¿ves? Por eso te doy abundancia, dice, para que sueltes, suelta. Dios te enriquece con bendiciones, con bienes materiales, y solo tiene un propósito. ¿Sabes cuál es? Un propósito único en el plan de Dios: que con eso hagas bien a otros y apoyes la obra de Dios, nada más. Si tú estás pensando en hacerte rico o estás afanado por hacer negocios para tener dinero acumulado para ti nada más, eso se llama avaricia. El dinero que Dios te da, la semilla que Dios te da, es para sembrarla en su obra, para hacer bien a los demás. Obviamente tú tienes que cubrir tus necesidades también, ¿ves? Pero lo que es abundancia es para dar. El propósito de Dios para la distribución de las posesiones terrenales es ayudar, es beneficiar, es dar, es compartir, porque no hay lugar para la complacencia propia, para el egoísmo, para la presunción y la soberbia en el reino de Dios. ¿Ves? Los cristianos agradecen a Dios las bendiciones que reciben a diario, y su privilegio es compartir y sembrar esas bendiciones en el reino. Ese es el privilegio que Dios te da, invertir en su reino, porque esa es una respuesta natural de nosotros en gratitud a lo que ha hecho Dios por nosotros. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Una fe viva siempre se expresa en actos más que con palabras. Un verdadero cristiano no se conforma con creencias que están en la mente,
¿sí? Porque podemos tener fe mental, creencias en la mente y no aplicarlas. Un verdadero cristiano aplica los principios espirituales que conoce a su vida diaria, y uno de ellos es dar a la obra de Dios. ¿Cuánto debo sembrar? Ahí les da. Está el fuerte el calor, ¿verdad? Se me están durmiendo algunos. ¿Pasamos otra ofrenda o qué onda? Nomás les da risa y digan, amén, amén, hermano. ¿Cuánto debo sembrar? Y aquí hay, muchos dicen, en el Antiguo Testamento Dios ordenó que el 10%, que no era el 10%, era más, porque eran varios diezmos los que había dar. Venía siendo un 20 y tantos % o más. Pero ahora en el Nuevo Testamento, muchos dicen, pero en el Nuevo Testamento ya no existe el diezmo. ¿Sí o no? ¿Lo han oído? Eso de diezmar no es de Dios, eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué acabamos de leer? Que dice, cada quien dé como propuso en su corazón, ¿qué? Conforme a qué, a Dios lo haya prosperado. O sea que podría ser más del 10%, ¿no? Ya que cada uno debe dar como propuso en su corazón, y esto puede ser más del 10%, porque dice que debe ser como con abundancia, no con escasez. Pero ahí les va, el 10% funciona. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por obligación? No. Lo hacemos porque estoy sembrando en tierra fértil. Esa es mi mejor inversión. ¿Ves? Ningún banco te va a pagar lo que te paga Dios en bendiciones. En el mejor negocio que se te ocurra, no te va a pagar lo que te paga Dios en bendiciones. Malaquías, conocidísimo, 3, 10, 11 y 12, y con eso vamos a acabar. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Promesas maravillosas, ¿no? Dice, traigan todos los diezmos al alfolí, es decir, a los almacenes del templo, y dice que ahí en mi templo haya eso, haya comida. La iglesia es donde tú comes espiritualmente, así es de que tu semilla, ¿a dónde debe estar? En la iglesia. Tú ofrendas en la iglesia en que tú vas, donde comes. Si quieres sembrar también en otros ministerios, tendrás que hacerlo del 90% restante. Así que puedes dar más del 10, que es lo que Dios ponga en tu corazón, pero tal vez no menos del 10, aparte de tus ofrendas, ¿no? En Malaquías hay varias promesas. Debemos creer a Dios, confiar en darle a Dios lo que es de Dios. El mejor lugar para invertir no es un banco, ni la bolsa de valores, ni propiedades, ¿ves? El mejor banco es el banco de Dios. Es el que mejores intereses paga. Recibes bendición espiritual y con ella también bendiciones económicas. Y para terminar voy a leer Gálatas capítulo 6, versos 7, 8, 9 y 10, y quizás lo voy a poner en un contexto no exacto, pero dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Así que, hermano, dale a Dios lo que es de Dios, y de veras siembra en el reino de Dios, porque esa es la forma en que Dios quiere bendecir tu vida, ¿ves? La forma en que Dios está probando realmente si es tu Dios o no es tu Dios. ¿Ok? ¿Sí?
No sé cómo quedamos allá, la verdad. No sé cómo quedamos allá. ¿Bien? Dense un aplauso porque completamos entonces los recursos. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Y acuérdate que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿sí? Dios me los bendiga a todos, cuídense mucho y nos vemos la siguiente sesión que es el jueves, ¿ok? Gracias a todos, Dios los bendiga.